Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que voy a explicar a continuación es la aplicación sobre un problema de tasas relacionadas o razón de cambio. El problema es el siguiente. ¿Con qué rapidez cambia el ángulo entre el muro y la escalera en el ejemplo 2 cuando la parte inferior está a 6 pies del muro? El ejemplo 2 del libro dice lo siguiente. Una escalera de 10 pies de largo está apoyada contra un muro vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza, alejándose la pared a razón de un pie sobre segundo, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 6 pies del muro? Aquí tenemos una escalera que está apoyada sobre una pared. Aquí está el piso. La distancia que hay del piso a la parte superior de la escalera la llamo Y. Y la longitud de la escalera es de 10 pies. Esto mide 10. Y la distancia que separa la parte inferior de la escalera al muro es de X. Y el ángulo que hace la escalera con la pared en la parte superior es el ángulo θ. A medida que la escalera se va resbalando, entonces esta distancia Y va disminuyendo y X va aumentando. La escalera tiene la misma longitud, no va a cambiar, y el ángulo, por supuesto, también va a aumentar. Bien, entonces aquí como datos que tenemos para el ejemplo 2. Datos de la escalera. Entonces la longitud es de 10 pies. La velocidad del extremo inferior alejándose la pared, o sea que esta escalera se aleja de la pared a una velocidad de un pie sobre segundo. Es decir, que esta parte inferior se va moviendo a esta velocidad, un pie sobre segundo. Distancia de la parte inferior de la escalera al muro, 6 pies. Esta distancia va a ser de 6 pies. Incógnita es la pregunta del ejercicio, el ejemplo 2. Rapidez con que cambia la parte superior de la escalera cuando resbala hacia abajo por la pared. Es decir, están preguntando cómo cambia esta distancia vertical con respecto al tiempo. La velocidad del extremo inferior corresponde a la edad de X con respecto al tiempo. Debido a que yo llamé X esta distancia, entonces la derivada de la velocidad de la distancia con respecto al tiempo es una velocidad y equivale a un pie sobre segundo. Entonces este extremo inferior se desliza a esta velocidad, a un pie sobre segundo, y se llama la derivada de X con respecto al tiempo. Distancia a la parte inferior de la escalera del muro, 6 pies, o sea que esa X equivale a 6 pies. Y rapidez con que cambia la parte superior de la escalera cuando resbala hacia abajo por la pared corresponde a la derivada de Y con respecto al tiempo. ¿Cómo va cambiando esta distancia con respecto al tiempo? Entonces para ello hay que formular una ecuación que relacione X con Y, que sería el teorema de Pitágoras, que dice que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 10 al cuadrado. La hipotenusa, recordemos que siempre es opuesto al ángulo recto. Es decir, que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 100. Derivando esta expresión con respecto al tiempo, en forma implícita, decimos la derivada de X al cuadrado es 2X por la derivada de X con respecto al tiempo más 2Y por la derivada de Y con respecto al tiempo igual a 0. La derivada de 100, una constante, es 0. De aquí se puede cancelar este 2 con este 2, se pueden cancelar. Entonces, despejando
la derivada de y con respecto al tiempo, que la pregunta, es igual. Este x por dx sobre dt pasa al lado derecho con negativo, con signo contrario, y el y pasa a dividir. O sea que nos quedaría menos x sobre y por la derivada de x con respecto al tiempo. De aquí se conoce x, pero y no se conoce. Para hallar y, me apoyo en esta ecuación. Como se conoce x, hallamos y. Entonces, 6 al cuadrado más y cuadrado igual a 100. Despejando y cuadrado, sería 100 menos 36, que es 64. Raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces y valdría 8. Ahora me voy nuevamente a esta expresión. Decimos que la derivada de y con respecto al tiempo aquí es igual a menos x, que es 6, sobre y, que es 8, por la derivada de x con respecto al tiempo, que es 1, por 1. Simplificando, obtenemos menos 3 cuartos. ¿En qué unidades? En pies sobre segundo. Noten que a medida que la escalera se desliza, esta distancia es más corta, más pequeña. En consecuencia, la derivada de esta distancia con respecto al tiempo es negativa. Bien, y haciendo la división nos daría menos 0,75 pies sobre segundo. Rapidez con que cambia la parte superior de la escalera cuando resbala hacia abajo por la pared es de menos 0,75 pies sobre segundo. Ese sería el desarrollo del ejemplo 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio que está planteado al comienzo. Entonces, ¿con qué rapidez cambia el ángulo entre el muro y la escalera en el ejemplo 2 cuando la parte inferior está a 6 pies del muro? El gráfico es el mismo, exactamente el mismo. Aquí tengo el piso, la pared, la escalera. Esta distancia va a ser y, esta distancia la llamo x, este va a ser el ángulo y la longitud de la escalera es de 10. A medida que se desliza la parte inferior, esta y va disminuyendo. La longitud de la escalera es la misma, es de 10 pies. El ángulo, como notan, va aumentando y x también va aumentando. Datos: longitud de la escalera 10 pies, velocidad del extremo inferior alejándose de la pared 1 pie sobre segundo, es decir que esta punta o este extremo se va alejando de la pared a esta velocidad, 1 pie sobre segundo. Distancia de la parte inferior de la escalera al muro, 6 pies. Y la pregunta es la incógnita. Recordemos que estamos haciendo el ejercicio. ¿Con qué rapidez cambia el ángulo entre el muro y la escalera? Es decir, están preguntando rapidez con que cambia el ángulo formado entre el muro y la parte superior de la escalera. Es decir, están preguntando por la derivada del ángulo con respecto al tiempo, donde justamente 1 pie sobre segundo corresponde a la derivada de x con respecto al tiempo, que equivale a 1 pie sobre segundo. Es decir, que este extremo corresponde a la derivada de x con respecto al tiempo, que sería 1 pie sobre segundo. La distancia de la parte inferior de la escalera al muro es de 6 pies, o sea que x valdría 6 pies. Rapidez con que cambia el ángulo formado entre el muro y la parte superior de la escalera corresponde a la derivada del ángulo con respecto al tiempo, es decir, la derivada de θ con respecto al tiempo. Esa sería entonces la incógnita. Hay que formular una ecuación que relacione el ángulo con x y con 10. O sea, usamos el seno. El seno es igual al cateto opuesto, que es x, dividido la hipotenusa, que es 10. Derivando esto con respecto al tiempo, decimos, derivada del seno es el coseno por la derivada del ángulo, que corresponde a la derivada de θ con respecto al tiempo,
Igual, esto es un cociente, el 10 es constante, no se deriva, únicamente se deriva el numerador, la derivada de x es 1. Me queda entonces un décimo por la derivada de x con respecto al tiempo. De esta ecuación no se conoce el ángulo. Θ no se conoce. Conocemos la derivada de x con respecto al tiempo, que corresponde a 1. ¿Cómo hallamos el ángulo? Entonces formulo, aquí me apoyo en esta ecuación nuevamente. Entonces seno de θ, que es igual a x, pero ¿qué es x? 6. 6 sobre 10. Despejando θ, entonces θ es igual a seno a la menos 1 de 6 décimos. Eso es igual aproximadamente a 2 decimales, 36,87 grados. Este ángulo equivale a 36,87 grados. Nuevamente me apoyo en esta ecuación. Entonces, coseno del ángulo, ya lo conocemos, 36,87 grados, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo, es igual a un décimo, por la derivada de x con respecto al tiempo, que corresponde a 1. Despejando la derivada del ángulo con respecto al tiempo, el coseno de 36,87 grados es igual o se aproxima a 0.8. 0.8 por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Eso me da entonces un décimo. Pasando ese 0,8 aquí a dividir, decimos que la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a 0,1 entre 0.8, daría 0,125. ¿En qué unidades? En radianes sobre segundo. Siempre la velocidad de un ángulo es en radianes sobre segundo. Rapidez con que cambia el ángulo formado entre el muro y la parte superior de la escalera corresponde a 0,125 radianes por segundo. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.